Goku tenía 16 años y, hasta ese día, su mayor preocupación había sido decidir si usar la motocicleta para ir a clases o caminar con sus amigos. Le gustaba la sensación del viento en la cara, el ruido constante del motor y esa falsa idea de libertad que le daba avanzar por la avenida principal del barrio. Aquella tarde el tráfico estaba tranquilo, nada fuera de lo normal. Goku conducía con cuidado, respetando los semáforos, distraído solo en tararear una canción que había escuchado en la radio. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un vehículo apareció de repente desde una calle lateral, sin señalizar y a una velocidad imprudente. Goku apenas tuvo tiempo de reaccionar. Frenó con fuerza, la motocicleta se deslizó sobre el asfalto y el impacto lo lanzó varios metros. El dolor fue inmediato, punzante, especialmente en la pierna derecha. El mundo se volvió ruido, voces lejanas y luces que parpadeaban sobre él. Cuando volvió a ser consciente, estaba dentro de una ambulancia. Sentía el cuerpo pesado, entumecido, y cada intento de moverse era un error. Los paramédicos hablaban rápido, intentando tranquilizarlo, mientras aseguraban su pierna y revisaban posibles fracturas. Goku, incluso en ese estado, intentó bromear diciendo que siempre había querido viajar gratis en ambulancia. Nadie se rió, pero al menos logró que uno de ellos negara con la cabeza y sonriera un poco. En el hospital confirmaron lo evidente: pierna derecha quebrada, varias fracturas menores en costillas y brazo, y múltiples golpes. Nada que pusiera en riesgo su vida, pero sí lo suficiente como para dejarlo prácticamente inmovilizado por un buen tiempo. Tendría que quedarse internado, bajo observación y recuperación constante. Bueno, mientras haya comida decente, creo que puedo sobrevivir, dijo Goku, ganándose una mirada divertida de la enfermera que lo acompañaba. Ese era Goku. Incansable, hablador, incapaz de tomarse las cosas con demasiada seriedad por mucho tiempo. Su actitud relajada y su humor constante hicieron que, con el paso de los días, médicos y enfermeras lo trataran con especial cariño. Siempre tenía un comentario, una broma o una pregunta innecesaria lista. A veces hablaba tanto que olvidaban que era un paciente recién accidentado. Después de los primeros días, lo trasladaron a una habitación más grande. Tenía 2 camas, una junto a la ventana y otra del lado opuesto. Goku fue colocado cerca de la puerta. Apenas entró, notó que no estaba solo. La otra cama estaba ocupada, aunque la cortina semicorrida y el silencio absoluto hacían que pareciera vacía. «¿Hola?», preguntó sin pensar. «¿Sigo soñando o tengo compañía?». No hubo respuesta. Goku no tardó ni 10 segundos en volver a hablar. «Si no respondes voy a asumir que eres un fantasma, y sinceramente, eso sería genial». Nada. Desde ese momento, cada día fue igual. Goku intentaba iniciar conversación. Preguntaba cómo estaba, qué le había pasado, si le gustaba la comida del hospital, si prefería el día o la noche. El silencio era su enemigo, y aquella habitación parecía hecha para torturarlo. Con el tiempo, su compañera dejó de ignorarlo del todo. «¿Podrías callarte un poco?», dijo una voz suave, cansada. Goku abrió los ojos con sorpresa. «¿Hablas?». «Sabía que no eras un fantasma». Ella suspiró. Él intentó cumplir su promesa de guardar silencio, pero duró poco. Día tras día siguió hablándole, con menos intensidad, intentando no ser tan invasivo. Al final, de tanto insistir, consiguió algo más. «Me llamo Nakano Miku», dijo ella una tarde, sin mirarlo. «Mucho gusto, Miku. Yo soy Goku, el chico que no sabe cerrar la boca». Desde entonces, aunque ella seguía respondiendo con frases cortas y tranquilas, ya no lo ignoraba. Poco a poco se fue acostumbrando al ruido constante que era Goku. No hablaba mucho, pero escuchaba. Tras 14 días, Goku finalmente pudo moverse un poco más. Con ayuda, logró sentarse mejor y, por primera vez, la cortina entre ambas camas quedó completamente abierta. Fue entonces cuando la vio. Goku se quedó en silencio. Miku tenía el cabello largo, oscuro, enmarcando un rostro sereno. Sus ojos eran tranquilos, casi tímidos. Sin darse cuenta, Goku habló. «Oye, eres muy hermosa».
Miku se sobresaltó, bajando la mirada de inmediato, con las mejillas ligeramente rojas. No digas eso, murmuró. Pero Goku no parecía notar la vergüenza. Lo digo en serio. Creo que es imposible no decirlo. Ella no respondió, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Y por primera vez desde que había llegado al hospital, el silencio entre ambos no se sintió tan incómodo. Las enfermeras entraban a la habitación de Goku con una regularidad casi exacta. Revisaban los monitores, cambiaban vendajes, ajustaban la férula que mantenía su pierna derecha en una posición incómoda e innecesaria. Esa pierna era, según los doctores, un verdadero desastre, aunque siempre aclaraban que no había nada irreversible. El resto de sus heridas iban sanando con relativa normalidad. Moretones que pasaban del morado al amarillo, pequeñas fracturas que ya no dolían tanto. Pero la pierna, esa necesitaba tiempo, paciencia y reposo, 3 cosas que a Goku le costaban demasiado. Ahora que podía sentarse, aunque fuera con cuidado, tenía una nueva distracción: observar a su compañera de habitación. Notó detalles que antes no había podido ver. Los tubos conectados a sus venas, el suero que goteaba lentamente, el sonido constante de una máquina que marcaba el ritmo de su respiración. Aún así, Goku no preguntó nada. No sabía qué tenía Miku ni quiso hacerlo de inmediato. Algo en su rostro cansado y en su piel pálida le decía que no necesitaba preguntas incómodas, sino algo diferente. Oye, ¿sabías que soy increíblemente bueno haciendo aviones de papel?, dijo un día, ya con una servilleta doblada entre los dedos. Miku lo miró de reojo, curiosa. No, respondió en voz baja. El avión voló torpemente y cayó antes de llegar a la mitad de la habitación. Goku suspiró exageradamente, como si hubiera fallado en la misión más importante de su vida. Eso provocó una risa débil en Miku. No era fuerte ni larga, pero era real. Desde entonces, Goku decidió usar su mayor habilidad: hablar. Mucho. Contaba historias de su escuela, exageraba anécdotas sin importancia, inventaba finales absurdos para películas que nunca había visto completas. A veces cantaba en voz baja canciones que se inventaba en el momento, cambiando la letra para que rimara con cualquier cosa que tuviera cerca. Incluso esperaba, con una paciencia que él mismo desconocía, a que Miku terminara de hablar, aunque su voz fuera lenta y pausada, como si no quisiera apurar las palabras. No sabía cuándo había empezado, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar. No sabía explicar por qué, solo sentía un vínculo suave, casi inconsciente, como si verla sonreír le recordara a alguien muy querido de su pasado. Ese sentimiento lo hacía esforzarse más. Con el tiempo, Miku comenzó a hablar un poco más. Seguía siendo tranquila, reservada, pero ya no se limitaba a responder con una sola palabra. A veces comentaba algo de sus historias, otras veces hacía una observación simple que hacía reír a Goku más de la cuenta. Las enfermeras lo notaron antes que nadie. ¿La escuchaste hablar tanto hoy?, susurró una de ellas desde la puerta. Ver a Miku conversando, riendo suavemente, escuchando con atención a ese chico ruidoso, les provocó lágrimas silenciosas. Los doctores, al pasar, se detenían unos segundos más de lo normal, sonriendo con discreción. Un día, en medio de una charla sin rumbo, Goku preguntó sin pensarlo: «Oye, ¿qué edad tienes?». Miku lo miró, sorprendida por lo repentino de la pregunta. «Tengo 16», respondió. Los ojos de Goku se iluminaron. «¿En serio?». «Yo también». Hubo un pequeño silencio antes de que él continuara. «¿Y cuándo cumples años?». «En un mes, cumplo 17. El 5 de mayo». Goku abrió la boca, exageradamente impactado. «¿Entonces eres más grande que yo?». El desconcierto en su rostro fue tan genuino que Miku soltó una risa un poco más fuerte que las anteriores. Esa risa hizo que Goku sonriera como si hubiera ganado algo importante. Los días siguieron pasando. Las fracturas de Goku mejoraban, ya podía sentarse sin ayuda, aunque su pierna seguía en proceso de recuperación. Nada de eso cambió su forma de ser. Seguía haciendo chistes, preguntas sin sentido y debates absurdos. «A ver, responde esto», decía. «¿Preferirías comer chocolate durante un año entero o solo gomitas?». «Eso no tiene sentido», murmuraba Miku, sonriendo.
Exacto. Por eso es importante. Ella empezó a sumarse, a responder, a bromear tímidamente. Sin darse cuenta, un mes completo pasó. Goku comenzó una cuenta regresiva escrita en un papel doblado junto a su cama. Tachaba los días con entusiasmo. Faltan 10 días, anunciaba. 9. 8. Miku no entendía de dónde sacaba tanta energía, tantas ganas de hacerla reír. Pero lo cierto era que, gracias a él, el hospital ya no se sentía tan frío ni tan silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía bien. Entonces, con esto faltan 3 días, dijo Goku, mirando el pequeño papel donde había marcado la cuenta regresiva con trazos torcidos. Estaba sentado en la cama, con la pierna aún elevada, balanceando el papel entre los dedos como si fuera algo importante, casi sagrado. Luego levantó la vista hacia Miku, que observaba el cielo gris a través de la ventana. «Oye, Miku», preguntó de repente, «¿cuál es tu sueño?». La pregunta cayó de una forma distinta a las anteriores. No era una de esas preguntas absurdas ni un chiste disfrazado. Miku parpadeó, sorprendida. Por un momento guardó silencio, como si buscara las palabras correctas o el valor para decirlas en voz alta. Finalmente, una sonrisa frágil apareció en su rostro. «Poder ver el mar», dijo suavemente. «Ir a la playa. Mi sueño es tocar la arena fría y respirar un aire diferente al del hospital». Su voz era tranquila, pero había algo en ella que dolía. Goku sintió como esas palabras le atravesaban el pecho. No porque fueran complicadas, sino porque eran simples y profundamente sinceras. Por un segundo, no supo qué decir. Y eso, en él, era raro. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando algo le dolía: hablar. Y yo que pensaba que tu sueño sería ir a una isla hecha completamente de helado», dijo, exagerando el tono. Miku lo miró, sorprendida, y luego soltó una risa ligera. «Una isla de helado no suena nada mal», respondió. «¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu sueño?». La pregunta regresó hacia él con un peso inesperado. Goku abrió la boca, y la cerró. Por primera vez desde que estaba en ese hospital, no tenía una respuesta inmediata. Miró el techo, frunció el ceño, incómodo. «Creo que mi sueño sería poder comer toda la comida que sea posible», dijo al final, intentando sonar despreocupado. Miku lo miró con expresión seria por unos segundos. «¿Hablo en serio, tonto?». La forma en que lo dijo, sin dureza pero con firmeza, le sacó una pequeña risa a Goku. Suspira, apoyando la espalda contra la cama. Su sonrisa se fue apagando lentamente, hasta desaparecer. «Mi sueño», comenzó. «Mi sueño sería poder abrazar a mi madre una vez más». Miku lo miró. Por primera vez, Goku no estaba sonriendo. No había bromas, ni exageraciones, ni energía desbordante. Solo un chico de 16 años con los ojos perdidos en algún recuerdo lejano. Sintió un nudo en el pecho. «Yo, lo siento», dijo Miku en voz baja. «No sabía». Goku la miró y, como si nada, volvió a sonreír. No era tan grande ni tan ruidosa como siempre, pero estaba ahí. «Hey», dijo, «una chica tan linda como tú no tiene que ponerse triste. Si sigues así, te van a salir arrugas antes de cumplir 50 años». Miku parpadeó, desconcertada, y luego dejó escapar una risa leve, sincera. El ambiente volvió a relajarse, aunque algo había cambiado. Ambos lo sabían. Afuera, el hospital seguía siendo el mismo. Pero dentro de esa habitación, entre risas suaves y silencios compartidos, algo empezaba a crecer sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Finalmente, el día llegó. El 5 de mayo amaneció distinto, al menos para Goku. Había pasado la noche casi sin dormir, mirando el techo y contando los segundos, como si eso pudiera acelerar el tiempo. Aunque su pierna seguía siendo un problema y moverse era un desafío enorme, había logrado organizar todo en secreto con ayuda de algunas enfermeras que, conmovidas, aceptaron participar. Cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, Goku respiró hondo y giró un poco la cabeza hacia la cama de al lado. «Miku», gritó de repente, «¡Feliz cumpleaños!». Miku se sobresaltó, despertándose de golpe. Sus ojos aún estaban pesados por el sueño cuando lo miró, confundida. «¿Qué?», murmuró.
Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió lentamente. 2 enfermeras entraron empujando un pequeño carrito. Sobre él, había un pastel sencillo, decorado con crema blanca y unas velas encendidas que iluminaban suavemente la habitación. «Feliz cumpleaños, Miku», dijeron al unísono, con sonrisas cálidas. Miku se quedó sin palabras. Miró el pastel. Miró a las enfermeras. Luego giró la cabeza hacia Goku, que estaba aplaudiendo con entusiasmo, aunque el movimiento le costara un poco. «Vamos, vamos. Pide un deseo», decía. «No todos los días se cumplen 17. Los ojos de Miku comenzaron a brillar. No esperaba nada de eso. Nunca imaginó que alguien recordaría su cumpleaños, y mucho menos que lo celebraría así, en ese lugar. Una sonrisa temblorosa se dibujó en su rostro mientras pequeñas lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. Las enfermeras se acercaron un poco más, algunas con los ojos húmedos, mientras le deseaban lo mejor. Miku juntó las manos, cerró los ojos y, por unos segundos, todo el hospital desapareció. Solo estaban las velas, el calor del momento, y ese deseo silencioso que guardó en su corazón. Sopló. Las velas se apagaron, y Goku levantó los brazos como si acabara de ganar algo enorme. «¿Sí? Deseo cumplido asegurado», exclamó. Miku rió entre lágrimas, limpiándose el rostro con la manga del pijama del hospital. Su sonrisa era distinta, más viva, más real. En ese instante, no se sentía como una paciente más, sino como una chica normal celebrando su cumpleaños. «Gracias, Goku, de verdad», dijo mirándolo. Él le devolvió la sonrisa, esa sonrisa sincera que siempre tenía para ella. «Te dije que no dejaría que este día pasara desapercibido», respondió. «Cumplir años es importante, sobre todo cuando tienes 17. La habitación volvió a llenarse de silencio, pero no era incómodo. Era cálido. Un silencio lleno de emociones, de gratitud y de algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Pero ambos lo sentían. La noche cayó lentamente sobre el hospital. Las luces del pasillo se atenuaron y en la habitación solo quedó el resplandor suave de la luna entrando por la ventana entreabierta. Goku, como siempre, seguía hablando. Comentaba cualquier cosa que se le cruzara por la cabeza. Lo raro que era el techo del hospital, lo injustas que eran las almohadas demasiado planas, o cómo juraba que cuando saliera de ahí jamás volvería a quejarse de su cama en casa. Miku estaba sentada en su cama, en silencio, observándolo. Aunque la distancia entre ambas camas seguía ahí, su atención estaba completamente puesta en él. No en sus palabras, sino en la forma en que movía las manos al hablar, en cómo sonreía sin esfuerzo, en esa energía que parecía no agotarse nunca. Goku se detuvo de repente. «¿Miku?», preguntó. Ella notó la mirada del chico sobre ella y, casi al instante, un sonrojo le cubrió las mejillas. Giró el rostro hacia la ventana justo cuando una brisa nocturna movió suavemente las cortinas. Goku se quedó quieto unos segundos, y sin pensarlo, dejó escapar. «¡Qué hermosa!», las palabras flotaron en el aire. Miku se sonrojó aún más, apretando los labios con vergüenza. «No digas ese tipo de cosas tan de repente, tonto», protestó, tomando una almohada y lanzándosela. Para sorpresa de ambos, la almohada golpeó directamente la cara de Goku. Hubo un segundo de silencio, y luego Goku sonrió, soltando una pequeña risa. Esa risa suave, sincera, que Miku escuchó mientras se escondía bajo las sábanas, intentando ocultar su vergüenza. «¿Por qué te escondes?», preguntó él, levantando la almohada como si fuera un trofeo. Desde debajo de las sábanas, se escuchó su voz apagada. «¿Por qué dices cosas así sin avisar?». Miku asomó un poco la cabeza, solo lo suficiente para mirarlo. Eso provocó una risa leve en Goku. «Es que», dijo, «fuiste la chica que me soportó por más tiempo». Miku soltó una pequeña risa, casi un suspiro. Goku la miró con más calma, apretando la almohada entre sus brazos. «Aunque debo agradecerte», añadió. «Esta almohada me hace sentir como si estuvieras a mi lado». Miku abrió un poco los ojos, sorprendida. «¿Para qué querrías que estuviera a tu lado?», preguntó con timidez.
Goku la miró directamente, sin bromas esta vez, y respondió con una sonrisa suave. Para poder abrazarte. A veces, cuando todo duele o da miedo, un abrazo hace que el mundo se sienta un poco más pequeño. Y contigo siento que podría estar bien. El sonrojo de Miku se intensificó. Un abrazo. Repitió. Goku asintió lentamente. Ella estaba a punto de decir algo cuando comenzó a levantarse de su cama. ¿Qué haces?, preguntó Goku alarmado, sentándose de golpe. Un dolor agudo atravesó su pierna rota y soltó un quejido. Miku lo miró con preocupación, pero respondió con suavidad. Yendo por mi abrazo, creo que es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte todo. Paso a paso, con cuidado, llegó hasta la cama de Goku y se quedó frente a él, mirándolo con timidez. ¿Vas a soltar mi almohada, o me vas a abrazar a mí? Goku soltó la almohada de inmediato y abrió los brazos todo lo que pudo. Miku dudó un segundo, pero luego cerró los ojos y se lanzó hacia él. Cayó suavemente sobre su pecho, y Goku la giró con cuidado, acomodándola en la cama mientras la envolvía en un abrazo cálido y protector. Miku sintió la calidez que Goku transmitía, esa que siempre había imaginado, pero nunca pensó que podría sentir tan de cerca. Él la abrazaba como si fuera algo valioso, como si no quisiera soltarla nunca. En ese instante, el hospital dejó de ser un lugar frío. Solo existían ellos dos, compartiendo un abrazo sincero, silencioso, y profundamente humano. El abrazo duró más de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. No había palabras, ni risas, ni bromas. Solo el sonido tranquilo de sus respiraciones acompasándose poco a poco. Miku apoyó la cabeza con cuidado sobre el pecho de Goku, escuchando los latidos de su corazón. Eran fuertes, constantes, casi tranquilizadores. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa presión en el pecho que siempre la acompañaba por las noches. Goku, por su parte, se quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper ese momento. Nunca había abrazado a alguien así. No era como los abrazos rápidos entre amigos, ni los gestos incómodos de cortesía. Era distinto. Se sentía necesario. Miku, murmuró al fin, en voz baja. Ella levantó un poco la cabeza para mirarlo. ¿Sí? Goku dudó. Tragar saliva fue más difícil de lo esperado, gracias, dijo simplemente. Por escucharme. Por no mandarme callar, bueno, al menos no todo el tiempo. Miku sonrió, apoyando de nuevo la cabeza sobre él. Gracias a ti, respondió. Por hacer que este lugar no se sienta tan vacío. El silencio volvió, pero era un silencio lleno. Afuera, el pasillo del hospital seguía con su rutina nocturna. Pasos lejanos, una camilla rodando, el pitido ocasional de alguna máquina. Nada de eso importaba. Después de unos minutos, Miku se movió ligeramente, como si recordara algo. Goku, dijo con timidez. Tu pierna, él soltó una pequeña risa. Ah, cierto, respondió. Supongo que no puedo quedarme abrazándote toda la noche, aunque ganas no me faltan. Miku se sonrojó de inmediato y se incorporó con cuidado. Antes de alejarse del todo, dudó un segundo, y tomó la mano de Goku. Fue un gesto simple, casi inconsciente, pero lo suficientemente fuerte como para dejarlo sin palabras. Buenas noches, susurró ella. Buenas noches, cumpleañera, respondió él. Miku volvió lentamente a su cama, acomodándose bajo las sábanas. Goku se quedó mirando el techo, con una sonrisa tranquila que no se parecía a ninguna de las anteriores. Ya no era la sonrisa ruidosa ni exagerada. Era una pequeña, silenciosa, pero sincera. Esa noche, ambos durmieron mejor de lo habitual. Los días siguientes trajeron cambios. Los médicos comenzaron a hablar de fechas, de rehabilitación, de posibles altas. Goku tendría que quedarse un tiempo más, pero su progreso era bueno. Miku, en cambio, recibía visitas más frecuentes del personal médico, conversaciones en voz baja y miradas serias que Goku fingía no notar, aunque le inquietaban. Aún así, ella seguía sonriendo cuando él hablaba. Seguía escuchándolo. Seguía tomando su mano cuando creía que nadie los veía. Una tarde, mientras el sol pintaba la habitación de tonos anaranjados, Goku rompió el silencio. Oye, dijo. Cuando salgamos de aquí, Miku lo miró con atención.
¿Sí? Prométeme algo, continuó. Que iremos al mar. Aunque sea solo para verlo un rato. Yo llevaré muletas, tú una chamarra enorme, y fingiremos que somos personas normales escapando un día. Los ojos de Miku se llenaron de luz. ¿Lo prometes?, preguntó. Goku extendió el meñique. Promesa de meñique. Es la más fuerte que conozco. Miku sonrió y entrelazó su dedo con el de él. Entonces, lo esperaré. El mes pasó sin que ninguno de los dos se diera cuenta del todo. El calendario en la pared avanzaba hoja tras hoja, pero dentro de la habitación el tiempo parecía moverse de otra manera. Las rutinas se volvieron costumbre. Las enfermeras entrando temprano, los médicos revisando a Goku con optimismo cada vez menos contenido, y Miku despertando siempre unos minutos antes, como si su cuerpo se negara a descansar más de lo necesario. Goku ya podía moverse con mayor libertad. Usaba muletas dentro de la habitación y a veces se atrevía a dar unos pasos más largos de lo recomendado, solo para demostrar que seguía siendo él. Miku lo regañaba en voz baja, frunciendo el ceño, aunque siempre terminaba sonriendo. Si te caes, no pienso levantarte, decía. Eso suena a amenaza, pero también a preocupación, respondía él. Ella se sonrojaba. Siempre. Durante ese mes, Goku empezó a notar cosas que antes no quería ver. Miku se cansaba con facilidad. A veces, en mitad de una conversación, su voz se volvía más baja, como si las palabras pesaran demasiado. Había días en los que apenas comía y otros en los que se quedaba mirando la comida sin tocarla, perdida en pensamientos que no compartía. Una tarde, mientras Goku dormía una siesta incómoda, creyó escuchar voces en el pasillo. No eran las habituales. Eran más serias. Cuando abrió los ojos, vio a Miku sentada en su cama, con las manos apretadas sobre el regazo. Un médico hablaba en voz baja frente a ella, acompañado de una enfermera. Goku cerró los ojos de inmediato, fingiendo seguir dormido. No sabía por qué, pero sentía que no debía escuchar, y aún así, no pudo evitarlo. Los resultados no han cambiado, decía el médico. El tratamiento está ayudando a estabilizarte, pero no es una solución definitiva. Miku asintió lentamente. Lo sé, respondió con calma. Solo quería ganar un poco más de tiempo. Haremos todo lo posible, añadió la enfermera con una sonrisa suave. Cuando se fueron, Miku permaneció sentada, inmóvil. Goku esperó unos segundos antes de moverse. «Hey», dijo, fingiendo desperezarse. ¿Todo bien? Miku levantó la mirada, sorprendida. Por un instante pensó en mentir, pero algo en los ojos de Goku la detuvo. No era curiosidad. Era preocupación genuina. Tengo una enfermedad cardíaca, confesó al final, con voz baja. Nací con ella. He estado entrando y saliendo de hospitales casi toda mi vida. Goku se quedó en silencio. ¿Por eso?, preguntó. ¿Por eso estás aquí desde antes que yo? Ella asintió. Los medicamentos ayudan, pero no siempre funcionan como deberían. Estoy esperando que mi cuerpo responda mejor. No habló de plazos. No habló de riesgos. No hizo falta. Goku sintió un nudo en la garganta. Oye, dijo, forzando una sonrisa. Tu corazón no puede ser tan malo si te deja sonreír así. Miku lo miró, sorprendida, y luego bajó la cabeza. Eres un idiota, murmuró. Pero uno muy persistente. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Goku empezó a cuidarla sin darse cuenta. Le acercaba agua antes de que ella lo pidiera. Bajaba la voz cuando notaba que estaba cansada. Se sentaba a su lado sin hablar, simplemente acompañándola. Y Miku, por primera vez, se permitió apoyarse en alguien sin miedo a ser una carga. A veces, por la noche, se quedaban tomados de la mano, sin decir nada. Otras veces hablaban de cosas pequeñas, música, recuerdos, cómo sería una casa cerca del mar. Nunca hablaban del futuro con demasiada claridad, pero lo imaginaban juntos, aunque fuera solo en palabras suaves. Una mañana, Goku regresó a la habitación después de unos estudios. Tenía una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Miku, dijo, apoyándose en las muletas. Los doctores dijeron algo hoy. Ella lo miró con atención. ¿Qué cosa?,
Goku tragó saliva. Que si todo sigue así, en unos días me darán el alta. La habitación se quedó en silencio. Miku sonrió primero. Una sonrisa real, sincera. Eso es increíble, dijo. Me alegra mucho. Pero Goku notó algo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras apretaba la sábana. Sí, respondió él. Debería estar saltando de felicidad, ¿no? Miku levantó la vista hacia él. Sus miradas se encontraron, y por primera vez ninguno intentó esconder lo que sentía. ¿Y por qué no lo estás?, preguntó ella suavemente. Goku dio un paso hacia su cama, con cuidado, y se sentó a su lado. Porque no quiero irme sin saber qué va a pasar contigo, confesó. Porque no quiero despertarme sin escucharte decir que me calle. Porque, hizo una pausa, porque me importas más de lo que debería. Miku sintió el pecho apretarse. Lentamente, apoyó la frente contra el hombro de Goku. A mí también me importas, susurró. Mucho. No fue una confesión grande ni dramática. No hizo falta. En ese momento, ambos entendieron que lo que los unía ya no era solo compañía ni gratitud. Era algo más profundo, algo que había crecido entre risas, silencios y abrazos compartidos. La palabra alta no dejó en paz a Goku desde ese día. Debería haber estado feliz. Eso era lo lógico. Volver a casa, dormir en su cama, comer lo que quisiera, salir del hospital. Cualquiera habría contado las horas. Pero él no podía. Cada vez que cerraba los ojos, no pensaba en la libertad, pensaba en la cama vacía que quedaría frente a la suya. Empezó a notarse en los pequeños detalles. Hablaba menos. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque tenía miedo de decirlas. A veces se quedaba mirando a Miku sin darse cuenta, como si intentara grabar cada gesto en su memoria. Otras veces fingía dormir cuando ella lo observaba, solo para no tener que enfrentar esa sensación apretándole el pecho. Una tarde, mientras el sol entraba suavemente por la ventana, Miku rompió el silencio. Desde que te dijeron lo del alta, estás raro. Goku parpadeó. ¿Raro? Yo siempre soy raro. No de esta forma, respondió ella, mirándolo con atención. Estás más callado. Goku dejó escapar una risa corta, sin humor. Supongo que me estoy quedando sin palabras. Miku frunció ligeramente el ceño y se levantó con cuidado, acercándose a él. Ya no le costaba tanto hacerlo. Su cuerpo seguía siendo frágil, pero su corazón, ese parecía más fuerte que nunca. ¿Te da miedo irte?, preguntó con suavidad. Goku no respondió de inmediato. Miró sus manos, apoyadas sobre las sábanas. Luego levantó la vista y la miró a los ojos. Sí, admitió. Mucho. Miku sintió algo cálido expandirse en su pecho. No por el hospital, continuó él. Me da miedo dejarte aquí. Me da miedo que todo esto, hizo un gesto amplio con la mano, señalando la habitación, se quede solo como un recuerdo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue honesto. Miku se sentó a su lado y, con cuidado, tomó su mano. Su tacto era tibio, real. Goku, dijo en voz baja. Antes de que llegaras, mis días aquí eran todos iguales. No esperaba nada. Solo pasaban. Él la miró, atento. Pero contigo, continuó, empecé a esperar cosas pequeñas. A escuchar pasos en el pasillo. A sonreír sin darme cuenta. A sentir que mi corazón, hizo una pausa, buscando las palabras, brillaba un poco más. Goku sintió que algo se le quebraba por dentro. Pero no de dolor. De algo mucho más profundo. Nunca quise ser solo ruido, dijo él. Pero si fui ruido, quería ser uno que te hiciera sentir menos sola. Miku negó lentamente. Fuiste más que eso. Apoyó la cabeza en su hombro, como ya había hecho otras veces. Pero ahora el gesto tenía un peso distinto. Era una elección. Una confianza absoluta. Mi corazón, susurró, siempre ha sido débil. Siempre me dijeron que debía cuidarlo, que no me esforzara, que no me ilusionara demasiado. Pero contigo, cerró los ojos, no duele. Al contrario. Se siente cálido. Vivo. Goku cerró los ojos también. El hospital, las máquinas, el tiempo, todo desapareció.
En esa habitación no había un paciente que iba a irse ni una chica que debía quedarse. Solo había dos corazones que, contra toda lógica, habían aprendido a latir al mismo ritmo. No quiero que esto termine, dijo él finalmente. Miku apretó un poco más su mano. Entonces no lo dejemos terminar, respondió. Aunque cambie la forma. Aunque no sea aquí. Goku sonrió, con esa sonrisa tranquila que solo ella conocía ya. Entonces, cuando salga, dijo, vendré a verte. Todos los días que pueda. Y cuando salgas tú, hizo una pausa, iremos al mar. Miku levantó la cabeza, mirándolo con los ojos brillantes. ¿Lo prometes? Goku asintió sin dudar. Esta vez no con el meñique, respondió. Con el corazón. Ella sonrió, y en ese instante sintió algo que nunca había sentido antes. Esperanza. No como un deseo lejano, sino como algo real, tibio, posible. El amor había florecido ahí, entre paredes blancas y silencios compartidos. Y aunque el tiempo intentara separarlos, ambos sabían que lo que había nacido en esa habitación de hospital ya no podía desaparecer a veces. Cuando el hospital se quedaba en silencio, Miku cerraba los ojos y escuchaba. No a las máquinas. No a los pasos lejanos del pasillo. Escuchaba su propio corazón. Durante años, ese sonido había sido una advertencia constante. Un recordatorio de límites, de cuidado, de fragilidad. Cada latido era algo que debía vigilar, medir, proteger. Nunca confiar del todo en él. Nunca dejarlo ir demasiado rápido. Pero ahora, era distinto. Desde que Goku había llegado a su vida, su corazón ya no se sentía como una carga. Seguía siendo delicado, sí, pero también cálido. Como si algo dentro de su pecho hubiera aprendido una nueva forma de latir. Miku estaba sentada en su cama, con las piernas dobladas, observándolo desde la distancia corta que separaba ambas camas. Goku dormía ligeramente inclinado, con el ceño relajado y la respiración profunda. Incluso dormido parecía inquieto, como si su energía nunca se apagara del todo. Es ruidoso, pensó, demasiado. Y aún así, ese ruido era lo que había llenado los espacios vacíos. Antes, los días eran silencios largos y pensamientos pesados. Ahora, incluso cuando él no hablaba, su presencia seguía ahí. Como una luz suave que no lastimaba los ojos. Miku llevó una mano a su pecho, apenas apoyando los dedos sobre la tela del pijama. Late. Late bien. No era solo una sensación emocional. Su cuerpo lo sentía. Las crisis habían sido menos frecuentes. Su respiración se mantenía más estable. Los médicos lo atribuían al tratamiento, al descanso, pero Miku sabía que no era solo eso. Había algo más. Había risas contenidas. Había manos entrelazadas en silencio. Había abrazos que no pedían nada a cambio. Había Goku. Recordó la primera vez que él le había hablado. Lo había encontrado molesto, innecesario, casi invasivo. Y ahora era la razón por la que despertaba con menos miedo. Qué peligroso, pensó con una sonrisa leve. Encariñarse así, su corazón dio un latido un poco más fuerte, como si protestara ante la idea. Lo sé, susurró para sí misma. No debería. Pero no dolía. No se aceleraba de forma peligrosa. No la obligaba a detenerse. Al contrario. Se sentía cómodo. Como si reconociera ese sentimiento y lo aceptara. Miku bajó la mirada, avergonzada incluso de sus propios pensamientos. Nunca se había permitido imaginar un futuro. No uno real. Siempre había sido algo borroso, distante, frágil como cristal. Pero ahora, sin quererlo, aparecían pequeñas imágenes. Caminar despacio junto a alguien, escuchar el sonido del mar, compartir silencios sin miedo. Y en todas esas imágenes, Goku estaba ahí. No como un salvador, no como una promesa imposible, sino como alguien que simplemente se quedaba. Miku apretó suavemente la sábana entre sus dedos. Mi corazón. ¿Te estás enamorando? El latido respondió, firme y constante. No había dolor. No había alarma. Solo una calidez que se expandía poco a poco, como una luz tímida encendiéndose en un lugar que siempre había sido oscuro. Miku levantó la vista y lo miró una vez más. Gracias, murmuró.
por hacerme sentir viva, incluso aquí. Y mientras el hospital seguía con su rutina indiferente, el corazón de Miku, ese que siempre había sido tratado como algo frágil, brillaba un poco más fuerte, sostenido por una conexión que no entendía del todo, pero que no quería perder. Miku supo que ese día sería distinto incluso antes de que alguien lo dijera en voz alta. El hospital tenía una forma particular de anunciar los cambios. Pasos más apresurados, papeles que se firmaban, voces que sonaban un poco más animadas de lo habitual. Cuando despertó, el sol entraba con fuerza por la ventana, iluminando la cama vacía frente a ella durante unos segundos, hasta que recordó que aún no se había ido. Giró la cabeza. Goku estaba despierto, sentado en su cama, con la espalda recta y una expresión extraña. No era su sonrisa habitual. Era algo más contenido, más serio. Estaba vestido con ropa normal por primera vez en semanas. Así que es hoy, pensó. Su corazón dio un latido distinto. No doloroso. Solo, consciente. Buenos días, dijo él al notar que ella lo miraba. ¿Dormiste bien? Miku asintió lentamente. Sí, respondió. ¿Y tú? Goku se encogió de hombros. Más o menos. Eso le bastó para entenderlo todo. Durante la mañana, médicos y enfermeras entraron varias veces. Revisaron a Goku por última vez, hablaron de cuidados, de reposo, de rehabilitación. Miku escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cada palabra que confirmaba que él se iría, se sentía como un pequeño paso alejándose de ella. No lloró, no quería llorar. Cuando finalmente la habitación quedó en silencio otra vez, Goku se quedó de pie, apoyado en sus muletas. Miró alrededor como si quisiera memorizar cada rincón. Supongo que, esto es todo, dijo. Miku bajó la mirada. Supongo. El silencio se volvió pesado. Miku sentía su corazón latiendo con fuerza, pero de una forma estable, firme. Como si supiera que ese momento era importante y se negara a fallar. Goku fue el primero en acercarse. Se detuvo frente a su cama, dudando por primera vez desde que ella lo conocía. Oye, murmuró. No soy muy bueno diciendo adiós. Miku levantó la vista y lo miró. Yo tampoco. Él sonrió un poco, pero sus ojos no. Prometí que volvería, dijo. Y no rompo promesas. No contigo. El pecho de Miku se apretó. Lo sé, respondió. Yo, te esperaré. Las palabras salieron solas. No como una promesa desesperada, sino como una verdad tranquila. Goku respiró hondo. ¿Puedo? Preguntó, abriendo ligeramente los brazos. Miku no respondió con palabras. Se levantó con cuidado y dio ese paso que tantas veces había dado ya. Cuando lo abrazó, lo hizo con más fuerza que antes. No como alguien frágil, sino como alguien que no quería soltar. Su corazón latía fuerte contra el pecho de Goku. Está bien, pensó, no duele. Gracias, susurró él. Por hacerme sentir que este lugar valió la pena. Miku negó suavemente contra su hombro. Gracias a ti, respondió. Por hacerme sentir que mi corazón puede hacer más que sobrevivir. Cuando se separaron, Goku la miró por unos segundos más, como si quisiera decir algo que no encontraba cómo expresar. Al final, solo sonrió. Volveré pronto. Y se fue. La puerta se cerró con un sonido suave. Miku permaneció de pie, inmóvil, mirando ese punto donde él había estado. La habitación se sentía más grande. Más silenciosa. Pero no vacía. Se sentó lentamente en su cama y apoyó una mano sobre su pecho. Late bien. Había tristeza, sí. Una tristeza real, profunda. Pero no estaba sola. Dentro de ella había algo nuevo, algo firme. Una luz pequeña, pero constante. Por primera vez, el futuro no se sentía como un lugar incierto. Se sentía como una promesa. Y mientras el hospital seguía con su rutina indiferente, el corazón de Miku, ese que siempre había sido frágil, latía con la certeza de que alguien, en algún lugar fuera de esas paredes, pensaba en ella, y volvería. Salir del hospital no se sintió como Goku había imaginado. El aire era distinto, sí. Más fresco. Más libre. Pero también más vacío.
Caminaba con las muletas por la acera, acompañado por un familiar que hablaba de cosas prácticas, horarios, medicamentos, reposo, y aún así, su mente no estaba ahí. Cada sonido le recordaba algo del hospital. El eco de los pasillos, el olor a desinfectante, el silencio compartido. Y, sin quererlo, a ella. Miku. Se detuvo un momento antes de subir al auto y miró el edificio por última vez. Sabía exactamente en qué piso estaba su habitación. Imaginó la cama junto a la ventana, la luz cayendo sobre su cabello oscuro, su forma tranquila de mirar el mundo. Le prometí que volvería, pensó, y lo haré. Esa noche, ya en casa, todo se sentía extraño. Su cama era demasiado grande. El silencio, demasiado profundo. Cerró los ojos e intentó dormir, pero su mente volvía una y otra vez al mismo lugar. Una habitación compartida, una risa suave, un corazón que latía junto al suyo. «¿De verdad me enamoré?», murmuró, sin sorpresa. Y por primera vez, no intentó bromear para escapar de ese pensamiento. Salir del hospital no se sintió como Goku había imaginado. El aire era distinto, sí. Más fresco. Más libre. Pero también más vacío. Caminaba con las muletas por la acera, acompañado por un familiar que hablaba de cosas prácticas, horarios, medicamentos, reposo, y aún así, su mente no estaba ahí. Cada sonido le recordaba algo del hospital. El eco de los pasillos, el olor a desinfectante, el silencio compartido. Y, sin quererlo, a ella. Miku. Se detuvo un momento antes de subir al auto y miró el edificio por última vez. Sabía exactamente en qué piso estaba su habitación. Imaginó la cama junto a la ventana, la luz cayendo sobre su cabello oscuro, su forma tranquila de mirar el mundo. Le prometí que volvería, pensó, y lo haré. Esa noche, ya en casa, todo se sentía extraño. Su cama era demasiado grande. El silencio, demasiado profundo. Cerró los ojos e intentó dormir, pero su mente volvía una y otra vez al mismo lugar. Una habitación compartida, una risa suave, un corazón que latía junto al suyo. «¿De verdad me enamoré?», murmuró, sin sorpresa. Y por primera vez, no intentó bromear para escapar de ese pensamiento. La recaída leve de Miku 2 días después, Miku despertó con una presión conocida en el pecho. No era fuerte. No era una emergencia. Pero era suficiente para asustarla. Respiró despacio, como le habían enseñado. Contó los segundos. Intentó mantener la calma. Las enfermeras llegaron rápido, revisaron sus signos, ajustaron la medicación. Todo estaba bajo control, decían. Pero cuando la habitación volvió a quedarse en silencio, el miedo llegó. Miku se sentó en la cama, abrazando una almohada. El espacio frente a ella estaba vacío ahora. Demasiado vacío. «No te asustes», se dijo. Prometió volver. Cerró los ojos y recordó su voz, su forma torpe de sonreír, el calor de sus abrazos. Apoyó una mano sobre su pecho. «Late. Todavía late. Aguanta un poco más», susurró. «Solo un poco más». No lloró. No quería gastar fuerzas. En lugar de eso, se aferró a la promesa como a un ancla. Al mar que algún día vería. A la idea de Goku regresando por esa puerta, ruidoso, torpe, real. Y eso fue suficiente para que su corazón volviera a encontrar un ritmo tranquilo. El cuarto día, la puerta de la habitación se abrió. Miku levantó la vista por reflejo, y su corazón dio un salto tan fuerte que por un segundo se asustó. Goku estaba ahí. De pie, apoyado aún en una muleta, con el cabello un poco desordenado y una sonrisa nerviosa. En sus brazos llevaba un ramo grande, demasiado grande, lleno de flores de distintos colores. Blancas, amarillas, rosadas, algunas que Miku no supo reconocer. «Hola», dijo él. «No sabía cuáles te gustaban, así que traje todas». Miku se quedó inmóvil. Luego, sin darse cuenta, una risa suave escapó de sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres increíblemente tonto», murmuró. «Eso me han dicho», respondió él, avanzando con cuidado. «¿Puedo pasar?». Ella asintió. Cuando Goku dejó las flores sobre la mesita, la habitación se llenó de color y de algo más, algo vivo. Miku lo miró como si necesitara asegurarse de que no estaba imaginándolo.
Te dije que volvería, dijo él, más serio. Y pienso hacerlo muchas veces más. Miku se levantó despacio y, sin decir nada, lo abrazó. No con desesperación. Con alivio. Con esa calma que solo llega cuando algo importante vuelve a su lugar. Goku correspondió el abrazo con cuidado, apoyando la mejilla sobre su cabeza. Lo hiciste muy bien, le susurró. Aguantaste. Miku cerró los ojos. Mi corazón, dijo en voz baja. Te estaba esperando. Goku sonrió, sintiendo ese latido firme contra su pecho. Y en esa habitación de hospital, entre flores equivocadas y promesas cumplidas, ambos supieron que lo que los unía ya no dependía de paredes blancas ni de camas compartidas. Era algo que había echado raíces. Los 2 meses siguientes pasaron de una manera extraña. Para Miku, el tiempo se medía en visitas. Para Goku, en pasos dados con muletas por el mismo pasillo. Al principio, venía cada 2 o 3 días. Luego, casi sin darse cuenta, empezó a aparecer todos los días. A veces por la mañana, a veces por la tarde. Siempre avisaba en recepción, siempre saludaba a las mismas enfermeras, siempre preguntaba cómo estaba ella antes incluso de entrar a la habitación. Ya llegó tu visita, decían con una sonrisa cómplice. Miku bajaba la mirada, con las mejillas ligeramente rojas. Goku entraba como siempre. Ruidoso, torpe, lleno de historias pequeñas. Le contaba cómo iba su rehabilitación, cómo odiaba los ejercicios, cómo casi se había caído intentando bajar un escalón solo para probarse. Miku lo regañaba en voz baja, pero en el fondo le encantaba escucharlo. Con el paso de las semanas, las enfermeras comenzaron a notar algo más. Oye, chico, le dijo una de ellas un día, cruzándose de brazos, ¿vas a seguir viniendo todos los días o ya deberíamos ir preparando la invitación de la boda? Goku se quedó completamente quieto. ¿Qué? Balbuceó. Miku, desde la cama, se llevó las manos al rostro de inmediato. No diga eso. Protestó, con la voz temblorosa. Las risas llenaron el pasillo. Goku se rascó la cabeza, rojo hasta las orejas. Ese solo vengo a visitar, intentó defenderse. Claro, respondió otra enfermera. Visitar. Después de eso, cada vez que Goku aparecía, siempre había algún comentario. Ahí viene el novio. ¿Trajiste flores otra vez? Miku, dile que no puede vivir aquí. Eso los avergonzaba, pero también los hacía sonreír. Porque, aunque ninguno lo decía en voz alta, algo había cambiado. Las visitas ya no eran solo compañía. Eran necesarias. Goku empezó a sentarse más cerca. A hablar menos fuerte. A escuchar más. Miku empezó a esperar su llegada mirando el reloj, a guardar historias solo para contárselas a él, a sonreír incluso antes de verlo entrar. A veces no hablaban. Solo compartían silencio. Otras veces, reían por cosas absurdas. Y algunas noches, cuando Goku se iba, Miku sentía un pequeño vacío, pero también una certeza tranquila. Volvería. Su corazón seguía siendo delicado, pero estable. Los médicos se mostraban cada vez más optimistas. Los controles mejoraban. Los días malos eran menos frecuentes. Y aunque nadie lo decía directamente, todos lo notaban. Una tarde, mientras Goku le contaba cómo casi se pelea con una puerta automática que no lo respetaba, el médico de Miku entró en la habitación. Nakano, dijo, ¿podemos hablar un momento? Miku asintió, un poco nerviosa. Goku se quedó de pie, a un lado, intentando no escuchar, aunque no se fue. El médico revisó unos papeles, sonrió ligeramente y levantó la vista. Tus últimos estudios son muy buenos, dijo. El tratamiento ha funcionado mejor de lo esperado. Miku sintió que el aire se le atrapaba en el pecho. Si todo sigue así, continuó, podremos darte el alta en unos días. El mundo se detuvo. El alta. Repitió Miku, incrédula. Sí, respondió el médico. Podrás continuar el tratamiento desde casa, con controles regulares. Goku dejó escapar un sonido ahogado. ¿En serio? Preguntó, sin darse cuenta de que estaba hablando. El médico lo miró y sonrió. En serio. Cuando el médico se fue, la habitación quedó en silencio. Miku bajó la mirada, con las manos temblando ligeramente.
Su corazón latía rápido, pero no mal. No había dolor. Solo emoción. Goku fue el primero en reaccionar. Miku, dijo, acercándose. ¿Escuchaste eso? Ella asintió, y de pronto las lágrimas comenzaron a caer. Voy a salir, susurró. De verdad voy a salir. Goku no pensó. No midió. Solo la abrazó. Te dije que lo lograrías, murmuró. Tu corazón es más fuerte de lo que crees. Miku se aferró a él, llorando en silencio. No de miedo. De alivio. De felicidad. De todo lo que había guardado durante años. En ese abrazo, ambos entendieron algo sin necesidad de palabras. Aquello que había comenzado como compañía, se había transformado en amor. Y ahora, por primera vez, el futuro ya no era un sueño frágil. Era un camino que podían empezar a recorrer juntos. La palabra alta se quedó flotando entre ellos durante días. No como algo lejano, sino como una realidad que se acercaba lentamente, paso a paso. Para Miku, esa palabra era tan esperanzadora como aterradora. Para Goku, era motivo de alegría, y de una responsabilidad silenciosa que aceptó sin decirlo en voz alta. Desde ese día, Goku no faltó ni uno solo. Llegaba temprano, incluso antes de que Miku despertara del todo. Se sentaba a su lado mientras desayunaba, le leía en voz alta los folletos médicos cuando ella se cansaba, escuchaba con atención cada explicación de los doctores, memorizando horarios, medicamentos y advertencias como si fueran algo sagrado. No tienes que aprenderte todo eso, le dijo Miku una tarde. Yo puedo hacerlo. Goku negó con la cabeza. Quiero hacerlo, respondió. Además, si me equivoco, tú me corriges. Equipo perfecto. Eso la hizo sonreír. Pero no todo era práctico. Había emociones que no aparecían en los informes médicos. Por las noches, cuando el hospital se quedaba más silencioso, Miku se volvía más callada. Goku lo notaba. Se sentaba cerca, sin invadir, sin obligarla a hablar. Una de esas noches, ella rompió el silencio. Tengo miedo, admitió, con la voz apenas audible. Goku no reaccionó de inmediato. No hizo bromas. No intentó arreglarlo con palabras grandes. Simplemente tomó su mano. ¿De qué? Preguntó suavemente. Miku respiró hondo. De salir, dijo. Aquí, todo está controlado. Afuera no. Tengo miedo de que algo salga mal. De que mi corazón se detuvo. Goku apretó un poco más su mano. Oye, dijo. No voy a desaparecer cuando cruces esa puerta. No es como si el hospital fuera lo único que me deja entrar a tu vida. Ella levantó la mirada. Voy a estar ahí, continuó. Si te cansas, me llamas. Si te asustas, voy. Si no sabes qué hacer, lo averiguamos juntos. Miku sintió ese calor familiar expandirse en su pecho. Su corazón respondió, firme, tranquilo. No me prometas cosas que no puedas cumplir, susurró. Goku la miró serio, algo poco común en él. No te prometo que todo será perfecto, dijo. Te prometo que no estarás sola. Eso fue suficiente. En los días siguientes, comenzaron a hablar de la afuera, de su casa, de los sonidos que extrañaba, de la comida que quería probar sin horarios estrictos. Goku le hablaba del camino que tomarían para ir al mar algún día. No como un sueño lejano, sino como un plan tranquilo, sin fechas fijas, sin presión. No tiene que ser pronto, decía. Solo tiene que pasar. Miku asentía, aferrándose a esa idea. La noche antes de su alta, no pudieron dormir. Goku estaba sentado junto a su cama, como tantas otras veces, pero esa vez había algo distinto en el aire. No ansiedad. Expectativa. Gracias, dijo Miku de pronto. Por quedarte todo este tiempo. Goku sonrió. Gracias a ti, respondió. Por dejarme. Ella se inclinó un poco y apoyó la frente en su hombro. El gesto fue simple, natural. Su corazón latía con calma, como si también estuviera listo. Estoy bien, pensó, porque no estoy sola. Cuando finalmente llegó el día, Miku no caminó hacia la salida del hospital con miedo. Lo hizo con la mano de Goku entrelazada con la suya. Y aunque ambos sabían que el mundo afuera no sería fácil, también sabían algo más importante.
Lo que habían construido en esas paredes blancas no se quedaría ahí. Había aprendido a caminar con ellos. El primer día de Miku fuera del hospital comenzó con una sensación extraña. El aire de la mañana era distinto. No olía a desinfectante ni a sábanas limpias, sino a calle húmeda, ya algo vagamente familiar. El cielo estaba despejado, demasiado amplio después de tanto tiempo viendo el mundo desde una ventana. Miku dio un paso fuera del edificio, y se detuvo. No por dolor, por emoción. Su corazón latía con fuerza, pero no de manera desordenada. Era un latido consciente, presente, como si también estuviera mirando a su alrededor por primera vez. Despacio, dijo Goku a su lado, sin soltar su mano. No hay prisa. Ella asintió. El estacionamiento le pareció enorme. Los sonidos eran demasiados. Autos pasando, voces, risas lejanas, el viento moviendo los árboles. Miku apretó un poco más los dedos de Goku, sin darse cuenta. ¿Estás bien?, preguntó él de inmediato. Sí, respondió ella. Solo es mucho. Goku sonrió. Entonces lo hacemos de a poco, dijo. Paso por paso. Y eso hicieron. El trayecto a casa fue silencioso, pero no incómodo. Miku miraba por la ventana, observando cómo los edificios pasaban uno tras otro. Todo parecía nuevo, aunque no lo fuera. Sentía el cansancio acumularse lentamente, pero también una ligereza que no recordaba haber sentido antes. Cuando llegaron, Miku bajó del auto con cuidado. La casa la recibió con una quietud cálida. No había máquinas, ni pitidos, ni pasos constantes en los pasillos. Solo silencio, y vida normal. Se sentó en el sofá casi de inmediato. ¿Demasiado?, preguntó Goku. Un poco, admitió. Pero, es un buen demasiado. Goku fue a la cocina y regresó con un vaso de agua, entregándoselo como si fuera algo importante. Primera regla fuera del hospital, dijo, escuchar a tu cuerpo. Miku sonrió al tomarlo. Hablas como una enfermera. Me entrenaron bien, respondió, orgulloso. Pasaron la tarde así. Sin hacer nada especial. Miku descansando, Goku sentado cerca, sin invadir. A veces hablaban. A veces no. Él se levantaba cada tanto para asegurarse de que estuviera cómoda, para ajustar una almohada o acercarle algo sin que ella lo pidiera. Al atardecer, Miku se levantó y caminó hasta la ventana. El sol teñía el cielo de tonos suaves. Goku, dijo. Él se acercó. Gracias por hoy, continuó. Pensé que estaría más asustada. ¿Y lo estás? Miku negó con la cabeza. No, respondió. Porque estuviste aquí todo el tiempo. Goku la miró con esa expresión tranquila que solo tenía con ella. Voy a seguir aquí, dijo. Hoy, mañana, los días que vengan. Miku apoyó una mano sobre su pecho. Su corazón latía firme. Vivo. Brillante. Creo que, susurró, hoy fue el primer día en mucho tiempo en el que no sentí miedo del mañana. Goku sonrió. Entonces fue un buen día. Y mientras la noche caía lentamente, Miku entendió algo importante. Salir del hospital no significaba dejar atrás lo que había aprendido ahí. Significaba llevarlo consigo. Especialmente aquello que había nacido en una habitación compartida. Y que ahora caminaba a su lado, sin soltarle la mano. Unas semanas habían pasado y Goku ya visitaba a Miku casi a diario. La abuela de Miku se había acostumbrado a las visitas del chico. Lo veía llegar con esa energía inagotable, y le causaba una especie de ternura ver cómo su nieta hablaba de él sin cesar, contando cada detalle de los días que habían compartido desde el hospital. Aquella tarde, sin embargo, Goku traía algo especial. Una sorpresa que solo la abuela conocía de antemano. Durante el camino hacia la playa, Goku hizo todo lo posible por mantener la atención de Miku entretenida. Inventaba historias absurdas sobre cómo los cangrejos planeaban conquistar la ciudad, imitaba el sonido de las gaviotas y hasta canturreaba canciones que él mismo cambiaba, haciendo que Miku riera más de lo que había hecho en días. Cada palabra, cada risa, parecía acercarlos más, reforzando ese vínculo que se había formado silenciosa pero intensamente durante meses. Cuando llegaron a la arena, Goku estaba allí, sin sus muletas y con la silla de ruedas preparada frente a él. ¡Sorpresa!
dijo con una gran sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza. Miku no pudo evitar soltar una risa, divertida por la teatralidad de Goku. El aire fresco y húmedo del mar rozaba su rostro, mezclado con el sonido de las olas y el chillido de las gaviotas. La vista era impresionante. El horizonte se extendía infinitamente, teñido con los primeros destellos del sol de la tarde. Intentaron avanzar por la arena con la silla de ruedas, pero esta quedó encajada en la arena húmeda. Goku soltó una risa contagiosa, mientras Miku sentía un leve rubor de pena y frustración. No nos podemos rendir si llegamos hasta aquí, ¿verdad?, dijo él, con esa determinación que siempre la hacía sentir segura. Sin previo aviso, Goku se agachó y, con suavidad, la levantó en brazos, estilo nupcial. Miku gritó un poco, completamente sonrojada. «Hego, tu pierna», balbuceó, preocupada. «Ya está fuerte», respondió él con seguridad y una sonrisa confiada. «Y no importa, porque esto lo vale». Poco a poco avanzó hasta la orilla, cuidando cada paso, hasta que finalmente sus pies tocaron el agua. Miró a Miku con esos ojos que siempre la hacían sentir especial. «¿Quieres tocar el agua?». Miku asintió con una expresión de felicidad pura, casi infantil. Goku la bajó lentamente, y por fin Miku pudo sentir la fría caricia del mar en sus pies. «Está fría», exclamó, provocando que Goku riera suavemente, disfrutando de su entusiasmo. La arena húmeda y el contacto con el agua fueron más reconfortantes de lo que había imaginado. Pero lo más importante, pensó Miku, era que Goku estaba ahí, sosteniéndola y acompañándola en cada instante, haciéndola sentir segura y libre al mismo tiempo. Miku lo miró y, con lágrimas brillando en sus ojos, susurró: «Gracias, Goku», con una delicadeza que contrastaba con su habitual energía. Limpió sus lágrimas con la punta de sus dedos, mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella, tímida y temblorosa. Goku asintió, esperando pacientemente. «¿Por qué hiciste tanto por mí?». El chico soltó una leve risa, y eso hizo que Miku se sintiera un poco confundida, mezclando sorpresa con ternura. «¿Qué por qué?», repitió él, serio esta vez. «Porque te amo, Nakano Miku». El mundo pareció detenerse. Todo lo que Miku había sentido, cada emoción contenida, cada sonrisa compartida y cada momento de ternura, se liberó de golpe. Entre lágrimas, lo miró con incredulidad. «¿Lo dices en serio?». «Siempre», respondió Goku, con su sonrisa más sincera, brillante como el sol sobre el agua. Miku, sin poder contenerse, se lanzó a sus brazos. Su corazón latía con fuerza, desbordando alegría y amor. Él la abrazó con firmeza, apoyando su frente contra la de ella. Por un instante, el mundo desapareció. No existían la silla de ruedas, la arena ni las olas. Solo ellos dos. Sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, cargado de todo lo que habían sentido desde aquel primer día en el hospital. Cada caricia, cada suspiro, cada lágrima derramada se convirtió en un hilo que los unía más fuerte que nunca. Miku dejó que sus sentimientos la dominaran, dejando que Goku la sostuviera mientras el mundo a su alrededor desaparecía. Cuando se separaron un poco, Miku apoyó la frente contra la de Goku, entre sollozos y risas suaves. «Te amo, y yo a ti», respondió él, con la certeza de quien ha esperado toda la vida por este momento. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las olas. Ellos permanecieron abrazados, con los pies en la arena y la brisa marina acariciándolos, sabiendo que aquel día no solo era un paseo a la playa, sino el inicio de un amor que había florecido en medio de hospital y dificultades, y que ahora, finalmente, podía brillar libre y sincero. El beso terminó con una risa suave, casi nerviosa, como si ambos necesitaran respirar después de tanto sentimiento contenido. Goku apoyó su frente contra la de Miku unos segundos más, sin decir nada, solo disfrutando del momento. El sonido del mar parecía marcar el ritmo de sus corazones. «Entonces», dijo Goku finalmente, separándose un poco, «¿qué hace una chica que acaba de cumplir su sueño?». Miku lo miró, aún con los ojos brillantes, y pensó unos segundos. «Creo que, quiero quedarme un rato más», respondió. «No quiero que se acabe todavía».
Goku sonrió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. La ayudó a sentarse sobre una toalla que había llevado escondida en una mochila. La arena todavía estaba tibia por el sol de la tarde. Miku pasó los dedos lentamente por ella, dejando que se deslizara entre su mano, como si quisiera memorizar esa sensación para siempre. Siempre pensé que la arena sería incómoda, dijo, pero es agradable. Te dije que la playa era increíble, respondió Goku, sentándose a su lado. Aunque, es mucho mejor contigo aquí. Miku bajó la mirada, sonrojada, pero no negó nada. Se sentía ligera, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se hubiera disipado. Un poco más tarde, Goku se levantó de golpe. Espera aquí, dijo. Tengo otra sorpresa. ¿Otra?, preguntó Miku, divertida. Goku rebuscó en la mochila y sacó un pequeño paquete envuelto de manera torpe. El papel estaba arrugado y claramente no era profesional. Advertencia, dijo. No soy bueno envolviendo regalos. Miku lo tomó con cuidado y lo abrió lentamente. Dentro había una pequeña concha marina, lisa y blanca, junto con un colgante sencillo. La encontré antes, explicó Goku. Pensé que podrías llevarla contigo. Así, aunque no estés aquí, tendrás un pedacito del mar. Miku apretó la concha contra su pecho, incapaz de hablar por un momento. Es perfecta, susurró. Gracias. Goku la ayudó a colocarse el colgante. Sus dedos temblaron apenas al rozar su cuello, y Miku cerró los ojos instintivamente. El contacto era simple, pero lleno de significado. Después, caminaron un poco más cerca del agua. Goku se adelantó y, como un niño emocionado, empezó a saltar pequeñas olas, exagerando cada movimiento. Mira, mira, decía. Soy invencible. Vas a resbalarte. Rió Miku, llevándose la mano a la boca. Imposible, respondió él justo antes de perder el equilibrio y mojarse los pies por completo. Miku estalló en carcajadas, una risa libre, clara, de esas que nacen desde el pecho. Goku la miró desde el agua, empapado, y pensó que nunca había escuchado un sonido tan hermoso. ¿Sabes?, dijo él, volviendo hacia ella. Esa risa es mi parte favorita del día. Miku lo miró en silencio. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de felicidad. El sol comenzó a bajar lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Se sentaron uno junto al otro, compartiendo un pequeño picnic improvisado. Jugó, galletas y un par de bocadillos sencillos, que sabían mejor por el momento que los acompañaba. Miku apoyó la cabeza en el hombro de Goku sin darse cuenta. Él se tensó al principio, y luego se relajó, rodeándola con un brazo con cuidado. Goku, dijo ella en voz baja. Gracias por no rendirte conmigo. Él la miró, serio y sincero. Nunca lo haría, respondió. No después de todo lo que pasamos. Se quedaron así, mirando el horizonte, escuchando el mar, sintiendo que ese día no solo había sido el cumplimiento de un sueño, sino el comienzo de muchos más. Cuando finalmente se levantaron para volver, Miku miró una última vez la playa. Luego miró a Goku y sonrió. ¿Sabes algo?, dijo. Creo que este fue el mejor día de mi vida. Goku respondió sin dudar. Entonces prometo que habrá muchos mejores, y todos contigo. Ella entrelazó sus dedos con los de él, y juntos se alejaron de la orilla, dejando huellas en la arena que el mar borraría, pero que ninguno de los dos olvidaría jamás. El mar rugía más fuerte de lo que debería a esa hora. Miku se detuvo de golpe. No fue un gesto grande. No fue una caída, solo un paso que no llegó a completarse. Goku sintió el tirón en su mano. Miku, dijo, girándose. Ella no respondió. Tenía los ojos abiertos, clavados en el horizonte, pero su respiración se había vuelto irregular. Cortada. Como si el aire no supiera por dónde entrar. «Hey, mírame», pidió él, acercándose. «Miku, mírame, ¿sí?». Ella parpadeó una vez. Solo una. «Goku», susurró. «Espera». Llevó una mano a su pecho. No con dolor. Con miedo. No, no está siguiendo el ritmo. El mundo pareció encogerse. El sonido del mar, el viento, todo se volvió lejano mientras Goku la sostenía por los hombros.
Respira conmigo, dijo, intentando mantener la voz firme. Como en el hospital. ¿Te acuerdas? 1, 2, Miku negó despacio. No es lo mismo, murmuró. Antes siempre volvía. Sus rodillas flaquearon. Goku la sujetó a tiempo y la abrazó con fuerza, arrodillándose con ella en la arena. No me hagas esto, dijo, sin darse cuenta de que su voz estaba temblando. No ahora. Llegamos al mar. Lo logramos. Miku apoyó la frente contra su pecho. Él sintió su respiración débil, irregular. Por eso, susurró ella. Por eso quería venir hoy. El corazón de Goku golpeaba tan fuerte que le dolía. No hables, pidió. Quédate. Solo quédate. Miku sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, cansada. Estoy aquí, dijo. Escúchalo conmigo. Goku apretó los ojos. Apoyó la mano sobre el pecho de ella. Late, tarde, inseguro. El mar lanzó una ola más fuerte que las demás, mojándolos hasta las rodillas. Otra vez, rogó él. Vamos, otra vez. Silencio. Un segundo demasiado largo. Miku inhaló de golpe, como si volviera de muy lejos. Sus dedos se aferraron a la camisa de Goku. Ahí, susurró. Volvió. Goku soltó un sollozo que no intentó esconder. La sostuvo con más fuerza, temiendo que si la soltaba aunque fuera un poco, el latido se escaparía. No dijeron nada más. El mar siguió golpeando la orilla, incansable, como un corazón que no sabe rendirse. Y mientras el cielo se oscurecía por completo, Goku entendió algo con una claridad que dolía. Tal vez ese no era el último latido, tal vez sí. Pero mientras siguiera escuchándolo, mientras ella siguiera respirando contra su pecho, él no se movería. Porque a veces el amor no salva, a veces solo se queda. Sosteniendo el latido que aún no decide irse. 7 años después, Goku caminaba lentamente por el sendero, sosteniendo en sus brazos a una niña. Ella abrazaba un ramo de flores blancas, con ojos brillantes y llenos de emoción. Vamos a ver a mamá, dijo la niña, casi cantando, mientras sus pequeños pasos marcaban el ritmo del camino. Goku sonrió suavemente, aunque en su mirada había un atisbo de nostalgia. Al llegar al pequeño cementerio cerca del río, la niña dejó caer el ramo frente a una lápida sencilla. Se quedó unos segundos en silencio, acariciando la piedra fría. Hola, mamá, susurró, con una voz apenas audible. Te traje flores, y papá también dice que te extraña mucho. Goku se arrodilló junto a ella, colocando su mano sobre la de la niña. Juntos permanecieron ahí, en silencio, mientras el viento jugaba con los pétalos que se desprendían del ramo. La niña levantó la vista, con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa tímida. Papá, ¿ella puede escucharme?, preguntó. Sí, pequeña, respondió Goku, tratando de mantener la voz firme. Ella siempre nos escucha. Pasaron unos minutos más, y la niña tomó la mano de Goku para marcharse, dejando atrás la lápida. Sin embargo, Goku se quedó unos segundos más mirando la piedra, recordando la risa que alguna vez llenó ese lugar, el calor que ya no estaba. Cuando finalmente se alejó, el viento parecía susurrar entre los árboles, como si trajera consigo un eco de lo que se había perdido. Y mientras caminaban de regreso, Goku sostuvo con más fuerza la pequeña mano de su hija y pensó, con el corazón apretado. La vida sigue, pero algunos pedazos nunca vuelven. El último latido del mar.